Amado hermano, reciba un cordial saludo de parte del grupo de intermedios. Queremos en esta noche invitarle a que consideremos la palabra de Dios que siempre nos instruye, nos dirige, nos guía, y que con todo gozo en esta noche, hermano, leamos el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 23. Ahí en su hogar donde está, búsquelo y tenga ahí su Biblia a la mano, porque vamos a leer algunos pasajes que posiblemente, los disfrutaría más cuando usted posa sus ojos sobre la Escritura, hermano. Y dice este texto que vamos a considerar esta noche, capítulo 14 del Evangelio de Juan, verso 23, dice así: Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. La Escritura nos dice en este pasaje, ¿verdad?, que está hablando el Señor Jesucristo, él directamente de su propia voz, de sus propios labios, y está pronunciando estas palabras que registra el evangelista. Él dice: el que me ama, mi palabra guardará. Y este texto, hermano, lo que nos hace darnos cuenta es que hay una relación muy directa, muy estrecha entre el amor a Dios y la palabra de Dios. Dice la Escritura, el Señor Jesús nos enseña, nos da esta indicación, que si le amamos, también guardamos su palabra. Entonces, siendo de esta forma, hermano, podemos hacernos algunas preguntas, de donde derivarían algunas cosas que tenemos que contestar a esto, para llegar a algunas conclusiones en nuestro corazón. Podríamos preguntarnos si amamos a Dios. Una pregunta bastante intensa, ¿verdad? Una pregunta bastante profunda. ¿Amamos a Dios? Como pregunta. Y una respuesta sería considerar qué tanto obedecemos su palabra. Si se da cuenta, hermano, con esta indicación que nos da el Señor Jesús para identificar si le amamos considerando su palabra, Él nos da unos parámetros para poder definir si le amamos cuando obedecemos a lo que Él nos dice. Entonces, en esta noche podemos hacernos esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué relación tenemos con la palabra de Dios? ¿Qué relación tenemos con la Escritura? Con este libro maravilloso que el Señor, ¿verdad?, nos ha dejado, en donde queda registrada su palabra. Y no hablamos solamente del papel y la tinta, hermano, sino de las indicaciones que nos da el Señor, que están plasmadas ciertamente en papel, ¿sí?, con tinta, con algún instrumento de escritura, pero realmente las indicaciones, ¿sí?, es lo que el Señor quiere que tomemos en cuenta, si estamos siguiendo sus indicaciones. Y aquí lo dice el Evangelio de Juan. Respondió Jesús, le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y luego dice el 24: el que no me ama, no guarda mis palabras. Fíjese, hermano, qué expresiones tan contundentes, tan directas, tan precisas del Señor Jesús, que no deja lugar a dudas, a cuestionamientos o ambigüedades. Si amamos a Dios, guardamos su palabra. Y luego Él dice en el 24: el que no me ama, no guarda mis palabras. Qué importante es, hermano, que al día de hoy que decimos que amamos a Dios, también consideremos en algo muy importante para nuestra vida, su palabra. El que tengamos presente en nuestra vida sus indicaciones, la Escritura, los ejemplos, los pasajes, toda la enseñanza que la palabra de Dios nos muestra, la tengamos presente en nuestra vida para asimilarla y hacerla parte de nuestro diario vivir, hermano. Es muy importante. El verso 15 de este mismo capítulo, nos vamos a ir un poquito hacia atrás, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si se da cuenta, hermano, todo este pasaje, toda esta sección del capítulo 14, empezando desde el verso 15 en adelante, nos hablan justamente de esa relación que tiene que haber entre aquel que obedece a Dios, entre aquel que ama a Dios y la Escritura. En estos días que hemos estado en casa, que los jóvenes también han tenido, muchas actividades,
muchos trabajos, tareas, clases en línea y todo ese tipo de cosas. Algunos están también trabajando desde su hogar. Debemos tener un tiempo para dárselo a la Escritura. No solamente, alguna ocasión lo mencionábamos, no solamente para leerla, es decir, no solamente como si estuviéramos leyendo un libro cualquiera, sino darnos la oportunidad de poner realmente nuestro corazón en lo que está escrito e irlo asimilando en nuestra vida, hermano. Entre más tiempo pasamos en la Escritura, entre más tiempo pasamos leyendo la palabra de Dios, Dios va hablando a nuestro corazón, Dios va abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento, y nuestra vida se va transformando a través de la lectura y la consideración de la palabra de Dios, del estudio de la Escritura, hermano. Porque esa es la forma en la que Dios va hablando a nuestro corazón. Mucha gente al día de hoy dice, bueno, es que Dios ya no habla. Hermano, Dios nos sigue hablando el día de hoy a través de este libro. Todos los días Dios puede hablar a nuestra vida utilizando la Escritura. Todos los días que nosotros necesitemos una respuesta podemos buscar en la palabra de Dios y ahí está la indicación de Dios. No es que ya Dios no hable, claro que habla y Él habla a través de su palabra. Y en ese sentido, hermano, debemos hacernos esta pregunta. ¿Qué tanto estamos considerando la palabra de Dios? Porque es un indicador directo, porque es una muy buena referencia que el Señor Jesús nos da acerca de si le amamos a Él. El tener presente su palabra en todo momento, hermano. Leamos un momentito, vayamos también a Juan capítulo 13, verso 34, que está ahí a un ladito, que dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Así dice la Escritura, que también os améis unos a otros. Y es un mandamiento que el Señor nos ha dado. Hermano, entonces si amamos al Señor, si amamos a Dios, obedecemos su palabra, amamos su palabra y también, ¿sabe qué? Amamos a nuestros hermanos. Amamos a aquellos que también han sido redimidos y comprados por la sangre del Señor Jesucristo. Mire lo que dice primera de Juan capítulo 5, verso 3. Pues este es el amor a Dios, dice la Escritura, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Una indicación más, hermano, de la obediencia a la palabra de Dios. Este es el amor a Dios. Fíjese qué definición tan precisa da la Escritura. El Señor Jesús ya nos ha dicho, si le amamos, consideramos su palabra, obedecemos su palabra. Quien no le ama no obedece su palabra. Y dice la Escritura, una definición muy precisa de lo que significa amar a Dios. Pues este es el amor a Dios. Es decir, en esto consiste, en esto radica el amar a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Hermano, entonces debemos contestar nosotros esta pregunta. ¿Obedecemos a Dios? ¿Amamos a Dios? Entonces debemos tener una relación muy personal, muy estrecha con la Escritura, hermano. No podemos decir que amamos a Dios e ignorar su palabra. No podemos decir que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos. La Escritura es muy contundente en este caso, hermano. Si nosotros obedecemos y buscamos con todo nuestro corazón obedecer al Señor en sus indicaciones y en lo que Él quiere, podemos tener la certeza, hermano, de que amamos a Dios. Porque buscamos hacer lo que dice la Escritura, obedecer su palabra, obedecer sus indicaciones. Pero ¿cómo podríamos entender cuáles son esas indicaciones? ¿Cuáles son esos preceptos? ¿Cuáles son esas indicaciones que da el Señor si no leemos la Escritura? ¿Sí se da cuenta, hermano, cómo una cosa nos lleva a la otra? Si amamos a Dios, leemos su palabra. Si leemos su palabra, amamos a Dios y le obedecemos. Hermano, ya para terminar, debemos hacernos esta pregunta que ya nos hicimos, que ya la dijimos. ¿Qué relación tenemos con la Escritura?
Si el día de hoy sentimos que no ha sido tan estrecha esta conexión con la palabra de Dios, debemos, hermanos, ser honestos, ser sinceros y darnos esa oportunidad de que ahí en nuestra casa destinemos siempre un tiempo para considerar la Escritura, para leerla, para analizarla, para permitirle a Dios que Él hable a nuestra vida, porque así también Él muestra su amor para con nosotros. Y es recíproco. Nosotros le amamos a Él, le mostramos que le amamos cuando guardamos su palabra y Él a través de su palabra nos muestra su amor a través de sus indicaciones. Hermano, esperamos que esta breve consideración nos motive a darnos cuenta que necesitamos en estos días leer más la Escritura, acercarnos más a la palabra de Dios y estudiarla, considerarla y meditarla en todo momento, porque así mostramos nuestro amor y nuestra gratitud al Señor. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para su vida, hermano. Sígase cuidando, sígase guardando y que Dios sea con nosotros. Que Dios le bendiga.